Bueno, en la última clase estuvimos trabajando con la actividad 2 del trabajo práctico número 3. Esta actividad hablaba del rendimiento de un vehículo en función de la velocidad. Entonces habíamos logrado llegar a que el rendimiento, que está ubicado en la fórmula que nos brinda el problema de este lado, depende de la velocidad y la ecuación que nos dan es menos 0,0001 por v menos 100 elevado al cuadrado más 10. Esa es la fórmula y por lo que obtenemos aquí es que el rendimiento, habíamos hablado, se va a graficar en el eje de las y la velocidad se va a graficar en el eje de las x, ¿sí? Es una función de grado 2 y, como sabemos, las funciones de grado 2 eran de la forma igual a por x al cuadrado más b por x más c. Como en esta fórmula que nos dan al principio no tenemos diferenciados quién es a, quién es b y quién es c, tuvimos que aplicar propiedad distributiva para resolver la potencia primero y después la multiplicación y sumar finalmente lo que pudiéramos con el 10. La fórmula que nos quedó al fin de todo fue menos 0,001 por b cuadrado, por lo tanto eso es el valor de a, más 0,02 por b, el 0,02 sería el valor de b, más 9, que ese es el valor de c. El ejercicio 1 de la actividad 2 nos pregunta cuál es la velocidad que nos asegura un máximo rendimiento del combustible en nuestro vehículo. Como nos pregunta cuál es la velocidad, nos está preguntando un valor de v. Como dijimos al principio, el valor de v es el que representamos en el eje x. Y como nos pregunta la velocidad que nos asegura un máximo rendimiento, ¿qué concluimos de ahí? Que como el valor de a de la ecuación es negativo, esta parábola va a ser cóncava hacia abajo. Por lo tanto, el valor máximo va a ser el valor del vértice. Y como nos pregunta la velocidad, nos está preguntando el valor de x del vértice, o sea, el eje de simetría. Para calcular el valor de x del vértice teníamos esta ecuación que era menos b dividido 2 por a. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es reemplazar la b por el valor que obtuvimos y la a por el valor que obtuvimos. Y nos quedaría menos 0,002 dividido 2 por menos 0,0001. ¿Sí? Cuando resolvemos esa cuenta, lo que vamos a obtener es justamente el valor de x. Toda esta cuenta, primero tenemos que resolver la multiplicación que hay abajo, que nos va a dar menos 0,0002, y después hacemos la división. Esa división en clase obtuvimos que nos da 10. Como es velocidad y en el enunciado nos dice, esto se expresa en kilómetros por hora. ¿Sí? Quiere decir que a esta velocidad el vehículo obtiene su máximo rendimiento. Nos pregunta la actividad 2, ¿cuál es el rendimiento nulo? ¿Para qué velocidad el vehículo tiene un rendimiento nulo? En este caso, vimos que para calcular las raíces era la fórmula menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo eso dividido 2 por a.
Entonces acá, como tenemos que hallar los valores de b que hacen nula la ecuación, tenemos que hallar las raíces. Por lo tanto, debemos aplicar esta fórmula con los valores de a, b y c para encontrar cuáles son las raíces, y eso nos va a dar la velocidad que hace nulo el rendimiento. En este caso, como es menos b, por un lado vamos a hacer la suma, eso nos va a dar una de las raíces, y por otro vamos a hacer la resta, que nos va a dar la otra de las raíces. Entonces, x1, que le vamos a llamar a una de las raíces, va a ser igual a menos el valor de b, 0,02, más la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea 0,02 elevado al cuadrado, menos 4 por el valor de a, o sea menos 0,0001 por el valor de c, es decir 9. Cierro la raíz, todo eso dividido 2 por el valor de a, o sea 0,001. ¿Cómo resolvemos toda esta expresión? Por eso separé acá entre corchetes, porque lo primero que tengo que resolver es lo que está dentro de la raíz cuadrada, y dentro de la raíz cuadrada tengo dos grandes términos. Por un lado, el primero es resolver esta potencia, y en el segundo término tengo que resolver toda esta multiplicación. Una vez que tengo los dos resultados, es que voy a hacer la resta, ¿sí? Y después debemos hacer la multiplicación de aquí abajo. Entonces, eso va a ser por un lado el valor de x1, y por otro lado vamos a tener el valor de x2. Lo único que vamos a cambiar para el valor de x2 es este signo más por un menos. El resto es exactamente igual. O sea que si ya calculamos este cuadrado y ya hicimos la resta o la suma dentro de la raíz, ese resultado lo podemos utilizar de nuevo acá, en esta expresión. Por 9. Todo, perdón, acá no es menos, es más. 2 por 0,0001. Este es el negativo, ¿sí? El valor de a del 2 va positivo, y el que tengo que respetar aquí es el signo que tiene a, que es negativo.